Yo soy. Hola, soy Andrea Palacios, soy sacerdote bajo la ley de Cristo, soy parte del cuerpo de maestros y coordinadora del mismo. Hoy te queremos invitar a conocer el camino de consagración y sabiduría que Cristo Dios tiene preparado para que toda persona de fe pueda investigar y potenciar su vida espiritual con una base sólida que le permita tomar decisiones en este tiempo de crisis y cambio, llamado tiempo de tribulación. Este camino abre las puertas del sacerdocio, pero no aquel que puedas asociar a una institución o religión. El sacerdocio que nosotros ofrecemos es aquel sacerdocio que Cristo entregó desde su venida en Jesús. Un sacerdocio que obedece a objetivos espirituales, que no se cruzan con los intereses de los hombres, sino que obedece a los planes que Cristo Dios ha revelado para este tiempo en que vivimos. De esta manera, Cristo concibe el sacerdocio como un compromiso de fe donde la persona, por conciencia y libertad, vive de manera coherente con la fe que profesa y consagra así su vida a la causa y servicio de Cristo. Pero la fe no es algo genérico, ambiguo. La fe es un poder que se va adquiriendo conforme a lo que voy investigando y llevando a mi conciencia a través de prácticas espirituales que permiten ir haciendo propias las enseñanzas que Cristo nos dejó tras su venida en Jesús y lo que nos aclaró posterior a ello a través de sus apóstoles y profetas. Nosotros los sacerdotes y maestros no somos intermediarios, somos personas que ya hemos iniciado este camino y ahora nos disponemos a compartir esta luz y ayuda con sentido de solidaridad y espíritu de comunidad, para que todo aquel que opte por seguir esta senda ascendente hacia el nuevo sacerdocio de Cristo. Y en este video, cada uno de los maestros te mostrará algunos de los principios que sustentan nuestra fe. Adelante, hermanos. Hola, soy Cecilia Garmendia y en este primer tema les voy a comentar acerca del Cristo que nosotros conocemos y al cual servimos. Entendemos a Cristo como un Dios vivo que está presente y manifiesto desde el principio de la creación hasta nuestros días. Encarnó en Jesús con un propósito, que fue restaurar la condición espiritual del hombre que se encontraba caída después de la rebelión de los Adanes y el crimen de Caín, que fue el pecado original. Solo un Dios, este Dios, el Cristo, es el que podía ejecutar nuestra liberación. Ahora, si nosotros nos quedamos solo con la imagen de Jesús como un hombre, en realidad nos estamos perdiendo del sentido de la venida de Cristo y de la salvación que Él nos entrega. Cristo llevó a cabo acciones que hacen parte de su plan de salvación y que comprenden primero el martirio y la crucificación de Jesús y que corresponde al pago de la deuda del pecado original de los Adanes. Luego, en los 3 días después de la muerte de Jesús, el Dios Salvador restaura el Espíritu de Dios en el hombre e instaura la ley de resurrección, para posteriormente enviar al Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios que nos enseña sobre la realidad divina. Estos hechos de salvación, y entre otros, son una gracia, porque es un regalo que entrega el reino de Dios sin que el hombre haya hecho méritos para recibirlo. Entonces, desde los hechos de Cristo, todos estamos salvos. Ya no estamos sujetos al pecado. Con Cristo tenemos Espíritu de Dios en nosotros, con Cristo tenemos ley de resurrección y por Cristo podemos recibir el Espíritu Santo. Y por Cristo podemos alcanzar la voluntad del Padre. Y es más, es Cristo quien nos puede guiar hasta esa voluntad, para que de esta manera poder recuperar nuestra condición divina original. Hola, soy Ana Echevarría y voy a hablar del pecado, arrepentimiento y perdón. Tal como les explicaba la hermana Cecilia, desde Cristo y su nueva ley de vida, el pecado original ha sido eliminado. Por lo tanto, después de Cristo, nacemos en inocencia. No nacemos pecadores, sino que nos hacemos al pecado como opción personal. Para Cristo,
un pecado no es una imperfección o un error, sino que es una negación consciente de una persona de fe que va voluntariamente en contra de los acuerdos hechos con y ante él. El apóstol Pablo, en el Evangelio, nos muestra que el pecado, después de los hechos de la salvación, es una opción y no una condición de vida. Y nosotros podemos evitar caer en el pecado, poniendo en nuestra vida al Espíritu como guía y teniendo las enseñanzas de Cristo como nuestra forma de vivir. Para ello, Cristo nos entrega dos herramientas, el arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento es un ejercicio de toma de conciencia que te lleva a reconocer las causas de tu propio sentir, actuar y pensar, para que puedas identificar qué es lo que se opone a lo justo y a lo recto, a los principios de fe, a los valores morales, espirituales, a la inducción de tu espíritu. Y luego de identificar la causa, tomas decisiones, pones propósitos de cambio y de superación definitiva para llevar una vida recta, una vida coherente con Dios. Es decir, empiezas a vivir el perdón sin conciencia de la boca para afuera no es el perdón que Dios nos pide. El perdón nace de la conciencia, de la verdad interior y es la voluntad de cambio, la decisión de no volver a los mismos modos y formas de ser que hacen daño a la persona y a su entorno. El perdón es la superación de la que te hace incoherente, de lo que rompe los compromisos con Dios, teniendo compromisos claros para cumplir todo lo que has declarado desde tu fe y tu conciencia a Cristo. El efecto de vivir el arrepentimiento y el perdón es ser una persona espiritual, es decir, consciente y libre, que vive los mandamientos y aplica las virtudes que Cristo enseña en el Sermón del Monte. Es una persona coherente con su fe y respetuosa de su Dios. Soy Jorge Lobos y te hablaré sobre la resurrección. Cristo cambió la ley de vida en los hechos de los 3 días, ya que el hombre estaba en condición de pecado por la caída de los Adanes y por consecuencia estaba sujeto a la antigua ley de reencarnación. Estaba atrapado en esta realidad material sin posibilidad de trascendencia. Por esta razón, Cristo instaura la resurrección como una nueva ley de vida. Es decir, la resurrección es pasar de cuerpo carnal a cuerpo espiritual. La resurrección es ley, una ley de amnistía y de rehabilitación, una ley de salvación. Ahora, ¿qué significa que sea una ley? Que es una norma universal, que no cambia, a la cual se está sujeto y funciona independiente que el ser humano la conozca, la acepte o la asuma. Por lo tanto, todos estamos sujetos a esta ley de resurrección, crea o no crea, y de acuerdo a esta, no todos obtendremos la misma calidad de vida después del paso por la muerte, porque cada uno obtendrá los efectos de sus propias causas. Esto nos hace responsable de nuestras acciones y decisiones que están más allá del aquí y del ahora. Hola, soy María Luisa Valdivia y los principios de fe que mis hermanos y hermanas han compartido son parte de lo que estaremos enseñando a través de nuestros conversatorios, talleres y otras actividades. En cada uno de ellos tendremos prácticas de reflexión que consisten en poder conocer la definición de conceptos que usamos de manera muy habitual, sin detenernos en su real significado, y de esta manera poder distinguir aquello que es de lo que no es. Mirar las enseñanzas de Cristo utilizando herramientas espirituales tales como la meditación y la oración crística, que despierten la conciencia del Espíritu en cada uno de nosotros para poder acceder a la sabiduría y no al conocimiento intelectual. Una vez teniendo esta claridad, podemos hacer
concreta la enseñanza crística recibida, llevándola a nuestra vida cotidiana. Y de esta manera comenzar a investigar aquello que te llevará a conocer el nuevo sacerdocio que Cristo ha entregado. Para ello, tenemos un itinerario con sesiones y planes, considerando retiros y prácticas que te permitan experimentar la vida espiritual y el servicio sacerdotal. El avance depende del propio empeño y la guía es hasta donde la persona decide. Solo se pide que tanto la participación como la detención sean de común acuerdo. Gracias, hermanos. Si lo que te hemos compartido resuena en ti, te hace sentido, o también te quedas con preguntas, con inquietudes, te invitamos a visitar nuestra página web www.investigacion.presbiteriocrístico.org y participar de nuestros conversatorios para responder tus dudas y profundizar más acerca de la invitación que Cristo nos hace en ese tiempo. Ya no basta con creer, es urgente y necesario consagrarse. Nos vemos, te esperamos. Chau. El cuerpo de maestros y maestras te invita al conversatorio online ¿De qué sirve creer en estos tiempos?, donde profundizaremos sobre la diferencia entre creer y consagrarse. Este tendrá lugar vía Zoom el domingo 6 de agosto a las 19 horas. Está abierto a toda persona de fe en Cristo. Solo necesitas inscribirte en sacerdociocrístico@gmail.com. Te esperamos. Somos el presbiterio del sacerdocio bajo la ley de Cristo.